Bien, entonces vamos a leer este primer problema, donde dice preguntas y problemas. ¿Ya? Dice, los autos A, B y C, A, B, C y D, perdón, en un instante dado se desplazan sobre una carretera recta y plana, con velocidad y posición indicadas en la figura de este problema. Entonces tenemos el auto A, que va de izquierda a derecha, el auto B, que va en sentido contrario por la pista del frente, ¿no es cierto? Y el auto C y D van por la misma pista de la A, pero más adelante. Uno va a 80 y el otro va a 40. Entonces, para el conductor del auto A, o también llamado observador A, que es lo mismo, ¿cuáles de las afirmaciones siguientes son correctas? Y ahí están todas las afirmaciones. Tenemos que ver cuál es correcta y cuál o cuáles es correcta, o cuáles son incorrectas. Entonces, puede ser más de una, por supuesto. Correcta o incorrecta, no es necesario que sea una sola. ¿Qué principio que hemos revisado nosotros tenemos que aplicar aquí para poder resolver este problema? Eso es lo primero que vamos a definir, porque no sacamos nada con empezar a adivinar ahí cuál puede ser correcta o cuál puede ser incorrecta. Primero tenemos que saber qué principio aplicar y luego ver si es que hay alguna fórmula que nos sirva para determinar esas relaciones entre las velocidades del auto A versus los autos B, C y D. ¿Alguno se acuerda qué principio tenemos que aplicar aquí? ¿Alguna idea? Recuerda que todo esto es repaso para la prueba. ¿Ninguna idea, chiquillos? Ya, miren. Voy a dejar de compartir el libro y voy a compartir pizarra, ¿ya? Es algo muy simple y cortito. El principio que tenemos que aplicar en ese ejercicio es el principio de velocidad relativa, que la velocidad es relativa al sentido que tiene. Y eso lo vimos en una fórmula que lo vimos varias semanas atrás, que tal vez por eso no se acuerdan, pero es muy simple. Si yo quiero saber la velocidad de un cuerpo A con respecto a otro cuerpo, ya, muy bien, aquí Pablo me está dando una de las afirmaciones que es correcta. Ya Fabián también me está diciendo que se necesita buscar la rapidez, sí, pero la rapidez o velocidad relativa, Fabián, ¿ya? Pablo me está diciendo que la primera afirmación es correcta, ¿no es cierto? Que dice que el auto A se aproxima a 130 kilómetros por hora. Veamos si es así. Entonces, el principio que tenemos que aplicar, repito, es el de velocidad o rapidez relativa. Y ese principio nos decía simplemente que si yo quiero saber la velocidad que tiene un observador con respecto a otro observador, simplemente tengo que, a la velocidad del observador que yo quiero saber, le tengo que restar la velocidad del otro cuerpo o del otro objeto. Muy simple. Ahora, recuerden que la velocidad es un vector, ¿no es cierto? Y por ser un vector, tiene sentido. Es decir, sentido positivo y sentido negativo. Si nosotros vamos si recuerdan el dibujo del libro, eh, en el dibujo del libro, el observador primero es el observador A o el auto A. Por lo tanto, la velocidad que lleva el auto A es nuestra velocidad positiva. Porque recuerden que lo positivo y negativo siempre tiene que ver con, es relativo a algo. Y ese algo en este ejercicio es la dirección de la velocidad del auto A. Entonces, todas las velocidades que vayan en el mismo sentido que vaya el auto A son positivas. Las velocidades que vayan en contra del auto A son negativas.
Pero ojo que pero está bien lo que hiciste, Pablo. Yo te voy a explicar por qué. Porque estás, o sea, lo hiciste bien, pero pensándolo incorrectamente. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, miren, esa resta que está ahí, que la voy a marcar la voy a poner una flecha. Esto es operación sustracción. ¿Sí? Pero ese signo que está ahí, que es la operación sustracción, no es el signo de la velocidad del cuerpo B. Eso es algo básico de entender en este cálculo de velocidades relativas. ¿Por qué? Porque si ustedes no toman en cuenta eso, se van a equivocar. Veamos el primer caso. Yo lo tengo acá, así que se los voy, porque es libre, también lo tengo acá en físico. La velocidad de A es de 60 kilómetros por hora. ¿No es cierto? 60 kilómetros por hora. Esa es la velocidad del auto A. Y recuerden que el auto A va de izquierda a derecha. Va en esa dirección. Así que esa es nuestra dirección positiva. Y entonces la primera pregunta o la primera afirmación me dice el auto B se aproxima a 130 kilómetros, ¿no es cierto?, con respecto al auto A. Entonces, lo que nos conviene hacer aquí es calcular todas las velocidades relativas. La velocidad relativa de A con B, la velocidad relativa de A con C y de A con D. Y después vamos viendo si las afirmaciones son correctas o incorrectas. ¿Ya? Entonces, el auto B, la velocidad del vehículo B, es de 80, perdón, es de 70 kilómetros por hora. Pero el auto B va en ese sentido. Por lo tanto, su velocidad es negativa. Porque va en contra de nuestra referencia, que es el auto A. El vehículo C va a 80 kilómetros por hora. Y va en esa dirección. Por lo tanto, es positivo. Y el vehículo D va a 40 kilómetros por hora. Y va en esa dirección. Por lo tanto, también es positivo porque va en la misma dirección de A. Recuerde que lo positivo o negativo depende de A, depende del observador. Y el ejercicio les decía que el observador era A. Y como A va de izquierda a derecha, todos los autos que van de izquierda a derecha van en sentido positivo, todos los que van de derecha a izquierda van en sentido negativo. Bien, ¿estamos claros con eso, con la definición de lo que es una velocidad positiva y una velocidad negativa? ¿Alguna duda con respecto a eso? ¿Ninguna? Recuerden que todo esto es repaso para la prueba, ¿ya? Entonces recuerden, el observador es el que define qué velocidad es positiva y qué velocidad es negativa. Y todas las demás velocidades van a estar positivas o negativas dependiendo de ese. Muy bien, entonces vamos a determinar las velocidades relativas de B, de C y de D, y luego vamos a la afirmación y vemos cuál es positiva, o sea, cuál es verdadera y cuál es falsa, ¿ya? Entonces, vamos a cambiar de pizarra aquí. Entonces vamos a calcular la velocidad de A con respecto a B primero. Entonces ya sabemos que A va a 60 kilómetros por hora, ¿no es cierto? Menos la velocidad de B. Entonces, ojo que yo les dije, ese menos es la operación sustracción. Ahora tenemos que incluir el signo de la velocidad. Y D
dijimos que iba a 70 kilómetros por hora, pero va en sentido negativo. Por lo tanto, es negativo. Y ya sabemos que cuando yo tengo un negativo que se está restando a otro número, cambiamos el signo, ¿no es cierto? Porque recuerden que en esencia, lo que hace la operación sustracción es cambiarle el signo al número que está a la derecha de la operación sustracción. En el fondo eso es lo que usted hace cuando sustrae, cuando resta. Cuando está restando, lo que está haciendo es, lo primero que tiene que hacer es cambiarle el signo al número que se está restando. ¿No es cierto? Entonces, como el 70 era negativo y estamos restando, hay que cambiarle el signo. Y ahora se transforma en positivo. Y por lo tanto, la velocidad relativa de A a B es de 130 kilómetros por hora. Esa es la velocidad relativa. Ya sacamos la primera. Vamos a la segunda ahora. Número 1. Número 2. La velocidad de A con respecto a C. Del auto A con respecto al auto C. Ya sabemos que el auto A va a 60 kilómetros por hora. Menos la velocidad del auto C. Recuerden que ese menos es la sustracción o resta. El auto C va a 80 kilómetros por hora, pero en la misma dirección, del auto A. Por lo tanto, el 80 es positivo, ¿no es cierto? Y como es positivo, y el signo resta le cambia el signo, ahora tengo 80 negativo y por eso lo voy a restar. Ahora se reduce, ¿no es cierto? Lo opero o lo resto como que fuera negativo, porque el 80 era positivo, pero como estoy restando, le cambio el signo al 80 y ahora ya no es positivo, es negativo y por eso se lo resto. Así que velocidad de A con respecto a C, 60 menos 80, menos 20 kilómetros por hora. Esa es la velocidad de C con respecto a A. Perdón, de A con respecto a C. O sea, ahora, ¿cómo tienen que interpretarlo? Tienen que interpretarlo como que A, ¿no es cierto?, va a 20 kilómetros menos que B, perdón, que C. ¿No es cierto? Esa es la interpretación, digamos, verbal. Si yo hago una interpretación verbal del primero, diría que el auto A se está acercando o se está aproximando al B a 130 kilómetros por hora, porque le tengo que sumar a la velocidad de B, le sumo la de A. Es positiva. En cambio, el auto C se está alejando de A, porque A tiene 20 kilómetros menos por hora que C. Y vamos al tercero. La velocidad de A con respecto a D. El A va a 60 kilómetros por hora y yo le resto la velocidad de D. Y D va a 40 kilómetros por hora. Pero recuerden que D va en el mismo sentido que A. Por lo tanto, la velocidad es positiva y como yo estoy restando, le cambio el signo, ahora es negativo y por eso lo mantengo como una resta. Velocidad de A con respecto a D, 60. 60 menos 40 me da 20, pero positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que A va a 20 kilómetros más rápido que D. En el anterior era al revés. A iba a 20 kilómetros más despacio o más lento que C. Entonces,
Ya sabemos las tres velocidades relativas. Recordémoslas. 130 positivo de A con respecto a B, menos 20 de A con respecto a C, y 20 positivo de A con respecto a D. ¿Sí? Entonces, si quieren, bueno, varios están anotando, así que ya saben las velocidades. Y vamos entonces ahora a comparar, digamos, a compartir el libro. Voy a dejar de compartir un momento la pizarra, recuerden las velocidades, y vamos a compartir ahora. Entonces, primera afirmación, ¿el auto B se aproxima a 130 kilómetros por hora? ¿Es verdadera esa afirmación? Recuerden, velocidad de A con respecto a B es de 130 kilómetros positivos. ¿Es verdadera esa afirmación? ¿El auto B se aproxima a 130 kilómetros por hora el auto B al auto A? Sí, ¿no es cierto? Muy bien. El auto B se aproxima a 130 kilómetros por hora el auto B al auto A. Y nos dio, ¿no es cierto?, eso en el primer ejercicio. Bien, segunda pregunta. ¿El auto D se aleja a 20 kilómetros por hora del auto A? ¿El auto D se aleja a 20 kilómetros por hora? Ya, aquí me están diciendo falso. ¿Alguien más está de acuerdo? ¿Por qué es falso? Tratemos de justificar. ¿Por qué es falso? Muy bien, ¿no es cierto? Aquí Pablo me está diciendo porque se está acercando a 20 kilómetros por hora. Si nosotros vemos la resta que hicimos, ¿no es cierto? Vemos que el auto A va a 20 kilómetros más rápido que el auto D. Por lo tanto, el auto D se está acercando al auto a 20 kilómetros por hora, pero no alejándose. Así que es falsa la B. La C, ¿el auto B se aproxima a 10 kilómetros por hora? ¿Verdadero o falso? El auto B, el que está arriba, ¿se aproxima a 10 kilómetros por hora al auto A? Fabián mueve la cabeza ahí y dice que no. ¿Algún otro que esté de acuerdo con Fabián que es falso? No, estamos hablando del auto B, Pablo. El auto B, no el auto C. Dice la afirmación, la letra C dice el auto B se aproxima a 10 kilómetros por hora. Falso, ¿no es cierto? Porque ya afirmamos en la letra A que se aproximaba a 130 kilómetros por hora. A pesar de que la diferencia en sus velocidades es de 10 kilómetros, 60 para allá, 70 en contra, pero sabemos que cuando los autos van en contra, las velocidades se suman. Entonces el auto B se aproxima al auto A 130 kilómetros por hora, no a 10 kilómetros por hora. La letra D, el auto D, este que está acá abajo, se aleja a 100 kilómetros por hora. Se está alejando 100 kilómetros por hora digamos, del auto A. Oye, la afirmación
D. Falso, ¿no es cierto? Bien, Alessandro. El auto D, exactamente, el auto D se está acercando a 20 kilómetros por hora, no se está alejando y menos a 100 kilómetros por hora. La E, ¿el auto D se aproxima a 20 kilómetros por hora? Sí, ¿no es cierto? Aquí me acaban de decir la justificación de la D, ¿no es cierto?, de por qué es falso, es la respuesta y es la razón de por qué la E es verdadera. El auto D se está acercando al auto a 20 kilómetros por hora, porque como el A va a 20 kilómetros más rápido, cada vez se está acercando al auto a 20 kilómetros por hora. Y la última, F, el auto C, este que está aquí, se aleja de a 20 kilómetros por hora. Verdadero, muy bien. Muy bien, Alessandro. Muy bien, Pablo. Se está alejando, ¿no es cierto? Porque como va a 80 kilómetros por hora y el auto A va a 60, la diferencia entre ambos es de 20. Así que C se está alejando de a 20 kilómetros por hora. Muy bien. ¿Alguna duda con algunas de las afirmaciones o algunos de los ejercicios que vimos? Sí, yo tengo una duda. Dígame, Lucas. ¿Cuándo es la prueba y qué guías son qué guías son para empezar a estudiarla? Los temas van a ser solamente, o sea, va a ser todo lo que tiene que ver con movimiento. Ah, ok, entonces la página. Sí, de acuerdo. ¿Y cuándo es la Claro. prueba? Yo creo que la prueba la vamos a hacer ya de Física, chiste. vuelta de la semana de receso. Podemos hacer primero las pruebas de matemática y después del 18 hacemos las pruebas de física. ¿Ya? ¿Y qué guías propone para empezar a estudiarla? Miren, les voy a mandar un correo para darle específicamente el número. A ver, déjenme ver aquí en mi archivo para decirle cuál. Que De son las dos acuerdo, muchas últimas gracias. seguro. Creo que son como 4 hacia atrás. Déjenme revisar. Segundo medio, segundo medio. 1, 2, 3, 4. A ver. Ah, no, pues nada que ver. Aquí. 1, 2, 3, 4. Sí, ya de la 14 estamos hablando de movimiento. Y a 14, déjeme ver la 13. La 13 también. La 11 también. Bueno, yo le estoy compartiendo todas las guías. Esa no es, pero a partir de la 11, Lucas, de Muy la bien, 11, de de la la guía 11 número a 11. la 18. Recuerde que las últimas dos guías, la 17 y la 18, son ejercicios prácticamente. Los conceptos están en las primeras cuatro, 11, 12, 13 y 14, que digamos en las guías fue súper lento con los conceptos, así que por eso que pareciera que fueran tantas guías. Pero en el fondo es lo mismo que estamos revisando ahora nomás, es lo que hemos estado repasando. Ya llevamos 3 semanas solamente repasando materia, no hemos hecho nada nuevo. Hemos estado repasando en las 3 últimas clases. Así que les va a ser muy familiar todo desde la 11 hasta la 18, es lo mismo que hemos estado revisando en todas estas últimas clases. ¿Ya? ¿Responde eso la pregunta, Lucas? Sí, responde a la pregunta. Gracias, profe. Ya. Veamos otro ejercicio. El número 2, este que está aquí en la página 88, que es la página que sigue a la que estábamos leyendo nosotros. Dice, la velocidad de las embarcaciones generalmente se mide en una unidad denominada nudo.
los barcos, ¿no es cierto? Cuyo valor es de aproximadamente 1,8 kilómetros por hora. Es decir, si un barco o un velero va a un nudo, quiere decir que va a 1,8 kilómetros por hora. Muy lento, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué distancia recorrería una embarcación si desarrollara una velocidad constante MRU, ¿no es cierto?, de 20 nudos? Recuerden que si la velocidad es constante es un MRU. Si la velocidad va variando, aumentando, disminuyendo con una aceleración constante, eso significa que es un MRUA. La clase pasada hicimos puro ejercicio MRUA. Ahora estamos haciendo puro ejercicio MRU. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es ir a la ecuación de distancia del MRU. Que la ecuación de distancia nos dice que la distancia recorrida por un cuerpo que se mueve con un RU es igual a la distancia inicial más la velocidad por el tiempo. En este caso la distancia inicial o la posición inicial es 0, así que no la tomamos en cuenta. Simplemente la posición final o la distancia recorrida es igual a la velocidad constante por el tiempo. Entonces, nos está preguntando qué distancia recorrería una embarcación si va a una velocidad constante de 20 nudos durante 10 horas. Entonces, antes de colocar esos datos en la fórmula, debemos transformar los nudos a kilómetros por hora, multiplicando 20 por 1,8. ¿No es cierto? Entonces, voy a volver a la pizarra, voy a dejar de compartir el libro, voy a volver a la pizarrita y vamos a ir viendo este ejercicio, que es muy cortito. Entonces nos están diciendo que una embarcación va a una velocidad constante de 20 nudos por 10 horas. Nuestro tiempo es igual a 10 horas. Y además nos están diciendo que un nudo es igual a 1,8 kilómetros por hora. Por lo tanto, lo primero que transformamos es esa velocidad en nudo a kilómetros por hora. Y eso nos da igual a 20 nudos por 1,8. Y esa velocidad en kilómetros por hora nos da 36 kilómetros por hora. ¿Alguna duda con ese primer paso de transformar nudos a kilómetros por hora? Muy simple, ¿no? Si un nudo es 1,8 kilómetros por hora, multiplicando la cantidad de nudos por 1,8 nos da la cantidad de kilómetros por hora. Así que ese barco, ese velero, lo que sea, va a 36 kilómetros por hora. Y lo hizo ¿durante cuánto tiempo? Durante 10 horas. Es decir, ¿qué distancia recorrió? Distancia final es distancia inicial más la velocidad por el tiempo. Perdón. La velocidad por el tiempo. Ya, muy bien, Alessandro. Ahí Alessandro me está adelantando la respuesta. Entonces, simplemente, como no tengo distancia inicial recorrida, simplemente multiplico velocidad por tiempo. Por lo tanto, voy a multiplicar mis 36 kilómetros por hora por las 10 horas. Las horas se van con las horas y me queda kilómetros. Es decir, recorrió 360 kilómetros. ¿Cierto? Ahí ya Alessandro había dado la respuesta por el chat. Simple el ejercicio, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta con respecto a ese ejercicio? ¿Ninguna? Ya, perfecto. Vamos a otro. Dejamos de compartir. Espera, profe. Ah, ya. ¿Va a copiar? Ya les voy a leer de aquí del libro el siguiente para que lo vamos meditando. Mientras. Este está entretenido porque ahí tiene un detallito. Dice, un tren cuya longitud es de 100 metros y que se desplaza con una velocidad constante
de 15 metros por segundo debe atravesar un túnel de 200 metros de largo. En un instante determinado, el tren está entrando en el túnel. Y la pregunta es, ¿después de cuánto tiempo habrá salido completamente del túnel? Entonces, voy a cambiar de pizarra aquí, no vamos a ir al libro, vamos a hacerlo aquí mismo, al tiro. Tenemos un tren que mide 100 metros. Y tenemos un túnel que mide 200 metros. La velocidad del tren es de 15 metros por segundo. Y la pregunta es, ¿en cuánto tiempo el tren desde que comienza a entrar al túnel a esa velocidad vuelve a salir? Ya, aquí Pablo me está haciendo una pregunta, y que justamente es el detalle del problema, porque la pregunta es el tiempo que el tren se demora entre que empieza a entrar hasta que sale completamente, es decir, hasta que sale el último carro. Entonces, Pablo me pregunta, ¿se toman en cuenta los 300 metros? ¿Tenemos que tomar en cuenta 300 metros o 200 metros? A ver, ¿quién le puede responder a Pablo? Ya, Pablo dice que piensa que son 300. Supongamos que este es el túnel. Y ahí yo tengo el tren que está entrando. Si esto... Perdón. Ahí. Ahí está entrando el tren. Si esto mide 100 metros y esto mide 200, el tiempo que el tren se demora en entrar hay que tomarlo en cuenta igual. O, si lo prefieren, el tiempo que el tren se demora en salir. Ahora, cuando el tren entre completamente, ya recorrió la mitad del túnel. ¿No es cierto? Después avanza dentro del túnel 100 metros y cuando el tren empieza a salir de aquí, la cola del tren ya pasó la mitad. Y luego viene la salida. ¿Sí? Por lo tanto, la distancia total son 300 metros. Entonces usamos la misma fórmula. Posición final es igual a nuestra posición inicial más la velocidad por el tiempo. Nos están preguntando por el tiempo, ojo con eso. Entonces, ¿cuál es nuestra distancia total recorrida? Son 300 metros. La distancia inicial no la tomamos en cuenta, porque es cero, ¿no es cierto? La velocidad son 15 metros por segundo. Y eso se multiplica por el tiempo, que es lo que nos están preguntando. Así que esa velocidad que se está multiplicando por el tiempo pasa dividiendo y tenemos 300 metros dividido por 15 metros por segundo. Eso se va con eso y eso me da 20 segundos. Es decir, en 20 segundos el tren, desde que empezó a entrar al túnel, sale completamente al otro lado. Ya. ¿Alguna pregunta con ese ejercicio? Son 300 porque el túnel mide 200 metros, pero tienes que tomar en cuenta el tiempo que el tren se demora en salir completamente.
hasta que sale el último carro. Entonces, en el fondo es como que el tren empieza a entrar al túnel, pero cuando empieza a salir, tienes que tomar en cuenta la distancia que se demora en salir. Y como el tren mide 100 metros, el tren recorrió 100 metros más cuando salió el último carro. Entonces son los 200 metros que tenía el túnel, más los 100 metros del tren que tiene, hasta que sale el último carro. Entonces, en el fondo, el tren recorrió 300 metros, desde que entró hasta que sale completamente. ¿Se entiende? Ya. Y vamos a ver la última. Quiero compartirles ahora, voy a dejar de compartir aquí la pizarra. Voy a compartir el libro para ver la última pregunta. La pregunta número 4. Dice, suponga que una persona le informa que un automóvil se desplaza por una carretera de tal modo que la distancia d que recorre está dada en función del tiempo. Por la ecuación, distancia es igual a 60 por tiempo. Tomando en cuenta que t está en horas y que la distancia está en kilómetros. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son conclusiones correctas que usted podría deducir a partir de esta información? ¿Cuáles son, digamos, afirmaciones verdaderas? A partir de esta ecuación de que d es igual a 60 por t, ¿podemos decir que el movimiento es rectilíneo? ¿Es verdadero eso o no? ¿Ninguna idea? ¿Podemos decir que el movimiento es rectilíneo? Vamos, cuídensela por... ¿Es un sí o Movimiento, no? No. movimiento rectilíneo es el que va recto, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Que no cambia su dirección. Entonces sí lo sería. Esa ecuación nos dice que el vehículo cambia o no cambia de dirección. No, el vehículo no cambia, se mantiene en la misma dirección. ¿Y qué dato te dice eso, Lucas? No sé, hasta ahí nomás llegué. ¿Qué nos dice que es constante esa fórmula? ¿La dirección de la velocidad o la magnitud de la velocidad? La dirección. Pero 60 no es dirección, po. ¿Qué es? Magnitud. Es magnitud. Un auto o un vehículo se puede estar moviendo en círculo a 60 kilómetros por hora, constantemente. Y eso no es un movimiento rectilíneo. Por lo tanto, la A es falsa, porque yo no puedo deducir de esta fórmula 60 por t que el auto se está moviendo en línea recta. Vamos a la B. ¿La velocidad del automóvil es velocidad igual a 60 kilómetros por hora? ¿Es correcto eso? ¿Es correcto eso, chiquillos? ¿60 kilómetros por hora? ¿Puedo deducir eso a partir de la fórmula? No sé, tal vez esté medio perdido, aún no entiendo bien esta parte. Ya, pero por lo menos se atreve a responder, Lucas, está bien. Eso es lo más importante. ¿Alguien más? ¿Podemos decir que la velocidad del automóvil es 60 kilómetros por hora? Al diablo, yo digo que sí, apuesto todo mi dinero en ello. Del ciclista. Ya. Ah, Carmencita. Usted dice que apuesta todo su dinero que sí. Sí, tengo 200 pesos y una paquete. No, bueno, ya no tengo el paquete de galletas, larga historia, pero apuesto todo el dinero en eso. Ya, bueno, entonces déjeme decirle que ha ganado, porque sí es verdadero, po.
Si usted ve la ¡Ay, fórmula, te gané! dice que la distancia del vehículo está dada por la velocidad constante de 60 kilómetros por tiempo, pues si no cambia, 60 kilómetros. Así que está bien. Y el tiempo está dado en horas y la distancia en kilómetros, así que está bien. Esa es correcta. La C. La distancia D, esa distancia es directamente proporcional al tiempo, es decir, mientras más tiempo pase, va a recorrer mayor distancia. ¿Es verdadero eso? Ya, Al diablo, sí, opuesto también mi diclofenaco. No, no, lo necesito, no he puesto el diclofenaco. ya. Oh. Ya, ¿alguien más? ¿Se ¿Es verdadero o acepta el no? paracetamol? Si la distancia D es directamente proporcional al tiempo, es decir, mientras más tiempo pasa, ¿recorre mayor distancia el vehículo? Sí. Sí. Muy bien, Lucas. Es ¡Gané directamente proporcional. diclofenaco! Así que es verdadero. ¿Eh? La D. La velocidad del auto es directamente proporcional al tiempo. Es decir, mientras más tiempo pase, el auto va a ir más rápido. Si la velocidad se mantiene constante, no, si la velocidad se mantiene constante, no se debería ir más rápido, se mantendría a la misma velocidad que lleva, ¿no? Perfecto, Lucas. Muy bien. Es constante, así que no son inversamente, no son ni directa, o sea, no son directamente proporcionales. Es decir, el tiempo en este caso no influye en la velocidad porque la velocidad es constante. ¿Ya? Y la última, así que la D era falsa. Y la última, la E. El diagrama D por T, es decir, si yo hiciera un gráfico donde el eje X, como este que está abajo, ¿ven? Como el problema 5, que es un gráfico de otra pregunta, pero nos sirve para pensarlo. Distancia partido por tiempo, ¿no es cierto? Consiste en una recta que pasa por el origen, o sea, sería igual que esta. Si yo hiciera un gráfico de este problema, sería como este gráfico que está aquí. Claro, Sí. ya. Ya, Lucas me dice que sí, Fabián me dice que no. Recuerde que esto es distancia recorrida y el eje abajo es tiempo. Si yo veo el segundo 1, avanzó 1 metro, supongamos. O vamos a hacerlo más fácil. Ah, Como va a Si lo 60 agrando kilómetros, sería la hostia. como va a 60 kilómetros por hora, primera hora, hora 1, ¿cuántos kilómetros recorre? 60. Hora 2, 120. Hora 3, 180. Hora 4, 240. Porque la velocidad es constante. Es decir, Fabián, ahí el argumento es correcto, pero la respuesta es incorrecta. Sí, ese es el gráfico. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. Y recuerda que la característica del MRU es que a un mismo tiempo medido, siempre un vehículo recorre la misma distancia. Siempre. ¿Sí? ¿Queda claro? Ya, ¿Puedes chiquillos. repetirlo de nuevo? Quiero anotar lo que dijo. Ya, yo le dije que el Ahí, MRU, ok. el MRU, como la velocidad es constante, si tú tomas siempre, mides un tiempo, por ejemplo, mides un vehículo y mides la distancia que recorrió cada 20 segundos. Como la velocidad es constante, cada 20 segundos siempre va a recorrer la misma distancia. Entonces, el gráfico va a ser este. Porque a medida que pasa el tiempo, siempre recorre la misma distancia. Entonces, una recta que pasa por el origen, siempre. Siempre este es el gráfico de distancia partido por tiempo de un MRU. A un mismo tiempo medido, siempre la distancia recorrida es la misma. Bien, chiquillos. Quedamos hasta aquí entonces. Nos queda la última clase de repaso que sería el próximo miércoles y con eso quedaríamos para la evaluación. ¿Ya? Cualquier consulta me la hacen al correo a partir de las guías que están recibiendo que también tienen ejercicio. Voy a dejar de compartir el libro acá para despedirme, ¿ya? Chiquillos, que estén muy bien, cuídense mucho.
y nos Ya. vemos el día lunes. El replay ya. Chao, chao. No, profe, profe, todos. ¿cuándo me van a pasar el diclofenaco que gané en la apuesta? El próximo año, cuando volvamos. Está bueno, está bueno. Ya, chao.